Buenas noches y bienvenidos a Mundo Escondido. Hoy seguimos con la historia de los Rothschild. Y les seguiré contando que en 1872 Giuseppe Mazzini, antes de morir, nombra como sucesor a otro líder revolucionario llamado Adrián Lemy. Lemy es posteriormente sucedido por Lenin, Trotsky y luego por Stalin. Las actividades revolucionarias de todos estos hombres están financiadas por los Rothschild. Eh, los Rothschild cuando querían algo, ellos como tenían la forma de hacer dinero fácil, solamente pintar papeles y se habían adueñado de la voluntad de las naciones, en donde no habían llegado, buscaron la manera de entregar y dinero no les faltaba, como es en este caso. Las pérdidas en las minas de cobre de Río Tinto en España hace que sean adquiridas por un grupo de financieros extranjeros, entre ellos los Rothschild. Estas minas representan la mayor fuente de cobre de Europa. Estamos en 1875 y el 1 de enero de este año Jacob Schiff, ahora yerno de Salomón Loeb, tras casarse con su hija Teresa, toma el control del banco Kuhn, Loeb y Corporation. Él financia la Standard Oil, y miren esto, él financia la Standard Oil Company de John D. Rockefeller, el imperio del ferrocarril de Edward R. Harriman y el imperio de acero de Andrew Carnegie. Todo ello con dinero de los Rothschild. Bueno, quiero subrayar lo que hace, apunten este año, es de 1871, cuando John D. Rockefeller se hace de la Standard Oil Company, todo lo que tiene que ver con aceites y lubricantes y también combustible. Desde ese entonces, los Rockefeller han sabido gobernar y matar a todo aquel que invente un motor que no sea movido por el combustible, porque ellos son los dueños del combustible. Después se asocia con los otros banqueros más grandes de América en ese momento. Son JP Morgan, que controla Wall Street, y los Drexel y Bidle de Filadelfia. Todos los demás financieros, grandes y pequeños, bailan al ritmo de la música de estas tres casas. O sea, ellos con el dinero, es que ellos, una vez controlando las naciones, ellos ya podían pintar cualquier cantidad de dinero como hasta el día de hoy y prestarlo con intereses. Schiff entonces consigue que los Rothschild europeos establezcan sucursales europeas de estos tres grandes bancos, contendiendo que, entendiendo que Schiff y por tanto los Rothschild debe ser el jefe de la banca de Nueva York y por tanto de los Estados Unidos. N.M. Rothschild y Sons se compromete a efectuar una emisión de acciones para recaudar capital para el primer proyecto de un túnel bajo el canal para conectar Francia con Inglaterra, con la mitad de su capital proveniente de los Rothschild, propietarios del Compagnie du Chemin de Fer du Nord. Este año Lionel de Rothschild también presta al primer ministro Benjamin Disraeli la financiación para el gobierno británico para adquirir las acciones del canal de Suez. Esto es en Egipto. Desde ese tiempo los Rothschild ya se empezaban a adueñar de Inglaterra. Esto se hace porque los Rothschild necesitan tener esta ruta de acceso controlada por un gobierno que ellos controlen, para poder utilizar el ejército de este gobierno para proteger sus enormes intereses comerciales en Medio Oriente. Pero fíjense cómo son de astutos y malandrines. Ellos, si necesitan llegar del punto A al B y tienen de sobra para financiarlo, ellos van a ver si hay otro que también le interese llegar del punto A al B y
y eh, prestarle el dinero al otro para que le pague interés a los Rothschild y no les cueste tanto a ellos. Bueno, y la división de los Estados Unidos en dos federaciones de igual fuerza se decidió mucho antes de la guerra civil por el alto poder financiero de Europa. Este alto poder financiero de Europa son los Rothschild. Estos banqueros tenían miedo de que los Estados Unidos, si formaban un solo bloque y una sola nación, alcanzaran la independencia económica y financiera, lo que alteraría su dominio financiero sobre el mundo. La voz de los Rothschild predominó, previeron el gran botín, si podían sustituir dos democracias débiles y endeudadas con los financieros por una república vigorosa, con confianza y autoprestaciones. Después enviaron a sus emisarios para explotar la cuestión de la esclavitud y así cavar un abismo entre las dos partes de la república. Eh, Recuerden que, bueno, yo les he contado anteriormente que los Rothschild el miedo que tenían era de que los las otras naciones hagan lo que ellos hacen. Un presidente de alguna república tiene derecho a hacer lo que estos ladrones, los Rothschild, hacen y asesinos. ¿Por qué? Porque son los presidentes de una nación. Pero ellos temían que lo que ellos practican, otros lo hagan y mientras tanto ellos no lleguen a dominar esa parte geográfica de la tierra, porque siempre su intención de ellos, como son hijos de Satanás, su intención es el imperialismo, hacer un gobierno mundial. Entonces ellos tenían que acabar con alguien que pretendiera hacer lo que ellos hacían. Ellos se creían que son los únicos capaces de, de hacer eso, ese descubrimiento que hicieron, esa forma de trabajar, no te, no lo debía de saber nadie más, porque sus proyectos de gobierno único mundial entrarían en paro. Y si alguno quisiera hacer lo que ellos no querían que hagan, ellos debían de buscar la manera de evitarlo para el bien de los Rothschild. Los Rothschild no son descendientes de Anunnakis, no son descendientes de extraterrestres. Ellos son seres humanos como nosotros, pero la diferencia es que ellos tienen la maldad adentro. Ellos son judíos, askenazí, házaros. Ellos aprendieron a perjudicar a la gente, a explotar a la gente, a matar a la gente. Y desde eso, para que no se les caiga el circo, no pueden dejar de hacerlo. Es triste lo que ellos hacen. En 1880, los agentes de los Rothschild comienzan a fomentar una serie de programas predominantemente en Rusia, pero también en Polonia, Bulgaria y Rumania. Estos programas provocan la masacre de miles de judíos inocentes, obligando a huir aproximadamente a 2 millones, principalmente a Nueva York, pero también a Chicago, Filadelfia, Boston y Los Ángeles. O sea que cuando la Segunda Guerra Mundial empezó, desde la Primera Guerra Mundial ya habían colonias de judíos en Estados Unidos, pero los Rothschild tenían una intención cuando, cuando por medio de programas, híjole, de intimidación, iban empujando a estos judíos en Europa hacia Estados Unidos. Ellos tenían un propósito y es lo que quiero que ustedes vean, que ustedes entiendan que lo que está pasando ahorita en el 2014 no es nuevo. Estamos en septiembre, en octubre ya del 2014. Eso es algo planeado.
por esta partida de asesinos. En 1800, pero quiero que lo vayan ustedes viendo como lo vayamos avanzando. En 1881, el presidente James A. Garfield, el 20 presidente de Estados Unidos, que solo duró 100 días, dice 2 semanas antes de ser asesinado. Aquí ya empezaban a asesinar gente. Cuando un presidente no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, ellos sencillamente lo asesinaban. En- Les sigo diciendo, quien controla el volumen de dinero en nuestro país, esto lo dijo Garfield, es el amo absoluto de toda la industria y del comercio. Y cuando te das cuenta que todo el sistema es controlado muy fácilmente, de una manera u otra, por unos pocos hombres poderosos en lo alto, no debe ser uno quien explique cómo se originan los periodos de inflación y depresión. Qué barbaridad con esta gente. Caramba. Les sigo diciendo. eh, en 1883, después de haber excavado 6.000 metros de túnel, volvemos al túnel del proyecto del canal, el gobierno británico detiene el proyecto apelando a que representaría una amenaza para la seguridad de Gran Bretaña. En 1885, Nathaniel Rothschild, hijo de Lionel de Rothschild, se convierte en el primer judío y obtiene el título de Lord Rothschild. En el 86, el banco francés de los Rothschild, de Rothschild Freres, obtiene ganancias sustanciales de los campos de petróleo de Rusia y funda la Caspian and Black Sea Petroleum Company, que rápidamente se convierte en el segundo mayor productor de petróleo del mundo. Porque ya les comenté su modus operandi acerca del dinero. No, híjole, esos tipos son unos ladrones. El traficante de opio en China, Edward Albert Sassoon, se casa con Aline Carolina de Rothschild, la nieta de James Myers Rothschild. El padre de Aline Caroline, Gustave, junto con su hermano Alfonso, se hacen cargo de la rama francesa de los Rothschild tras la muerte de su padre, Jacob. Los Rothschild financian la fusión de las minas de diamantes de Kimberley en Sudáfrica. Más tarde se convierten en los grandes accionistas de esta empresa, de Beers y de las minas de piedras preciosas de África y de la India. Nos brincamos en 1888 y ahí nace Noemi Alfem, futura esposa de Maurice de Rothschild, y vamos a ver después quién es este Rothschild. En el 91 de 1800, el líder de los laboristas británicos hace la siguiente declaración sobre el tema de los Rothschild. Este equipo de chupasangre ha sido la causa del daño incalculable y de la miseria de Europa durante el siglo actual, y ha acumulado su prodigiosa riqueza principalmente mediante el fomento de guerras entre estados que nunca deberían haber luchado. Cada vez que hay problemas en Europa, ahí donde circulen rumores de guerra y las mentes de los hombres estén consternadas por miedo al cambio y a la calamidad, puede estar seguro que un Rothschild con su fea nariz está allá adentro, en algún lugar cerca de la región de la perturbación. Híjole. Comentarios como este preocupan a los Rothschild y hacia el final de la década de 1800 compran la agencia Reuters. Fíjense, en 1800 compran la agencia Reuters para poder tener un cierto control de los medios de comunicación. Aquí empezaba el mundo a destrozarse. ¿Por qué? Porque ellos a través de las agencias de comunicación, los medios informativos, ellos hacían lo que querían. Es a través de esas agencias
como la routers se compraron en este año. Yo quiero que ustedes apunten este tiempo, ese 1891, cuando, ojalá y no se dejen engañar, es a través de esas agencias que lanzan noticias como el tan famoso Timocida, que existió, que ellos dieron inicio, los Rothschild dieron inicio a esta enfermedad fantasma. Y ahorita están los mismos que inventaron la enfermedad, pero la inventaron en palabras, porque en realidad el virus del SIDA no existe, no existe y punto. Los mismos que lo inventaron son los mismitos que están abanicando al ébola para que crezca, pero solo en palabras, porque el ébola no existe. Todas esas paramayas que ellos dicen que existió en 1940, no sé qué año, y está volviendo, es invento de ellos. Todo eso híjole, qué barbaridad, bola de mentirosos. En 1895, Edmund James de Rothschild, hijo menor de James Myers Rothschild, visita Palestina y posteriormente suministra los fondos para fundar las primeras colonias judías. Esto se hace para promover su objetivo a largo plazo de crear un país propiedad de los Rothschild. Grábense en este, es de 1895. En 1897 los Rothschild fundan el Congreso Sionista para promover el sionismo. El sionismo es un movimiento político con el único objetivo de llevar a todos los judíos a un estado, nación judío. Y organizan su primera reunión en Múnich. Sin embargo, debido a la extrema oposición de los judíos locales, que son muy felices ahí donde están, esta reunión debe ser trasladada a Basilea, Suiza, y tiene lugar el 29 de agosto. La reunión es presidida por el judío askenazi Teodoro Herz, quien declara en sus diarios: es necesario que los sufrimientos de los judíos que empiezan a empeorar ayuden a la realización de nuestros planes. Bien. Los judíos no tenían ni un problema. Ellos estaban bien. De hecho, que los alemanes estaban felices con los judíos. Los alemanes no odiaron a los judíos. Eso es un programa de los Rothschild que ojalá y ustedes vayan entendiendo. Los judíos estaban bien. Ahora, fíjense en la mente satánica de los Rothschild. Ellos quieren una tierra, lo ubican bien, es Israel. Pero para eso necesitamos traer a unos judíos aquí. Y los llama y les dice: bueno, sabemos que ustedes tienen problemas y pasen en su tierra, pero es que nosotros no tenemos problemas. Entonces en su mente esta gente satánica, estos criminales, Rothschild, se urden proyectos, planes para fabricar los problemas. Ahora sí. Y miren, y lo van a ver ustedes conforme yo voy avanzando. Tengo una idea excelente. Induciré a los antisemitas a liquidar la riqueza judía. Así los judíos antisemitas nos ayudarán a reforzar la persecución y la opresión de los judíos. Los antisemitas serán nuestros mejores amigos. Herzl es elegido posteriormente presidente de la organización sionista que adopta el escudo del hexagrama rojo de los Rothschild. Como la bandera sionista que 51 años más tarde acabará siendo la bandera de Israel,
Edward Henry Harriman llega a director de la Union Pacific Railroad y pasa a hacerse con el control de Southern Pacific Railroad. Todo esto está financiado por los Rothschild. Hasta este momento, los Rothschild ya buscan la manera de estar generando un problema para que los judíos empiecen a brincar y busquen un lugar quieto. En 1901, los judíos de las colonias establecidas en Palestina por Edmund James Rothschild envían una delegación que le dice, ya habían enviado algunos allá, los judíos. Este diabólico de Edmund Rothschild ya había enviado algunos allá. Y los que estaban allá en Israel le dijeron a este Edmund James Rothschild, si quieres conservar el Yishuv, el asentamiento judío, primero quita las manos de encima y de una vez por todas permite a los colonos tener la posibilidad de corregir por sí mismos lo que sea necesario. Edmund James de Rothschild se molesta mucho con esto y dice, he creado el Yishuv yo solo, o sea, el asentamiento judío. Por lo tanto, ningún hombre, ni colonos, ni organizaciones tienen derecho a interferir en mis planes. Entonces, cuando yo les he dicho en grabaciones anteriores que los Rothschild son dueños de Israel, en realidad ellos se creen dueños de los Rothschild de Israel porque ellos compraron esa parte y metieron a judíos allá. Dice que compraron. Bueno, en 1902 nace Philip de Rothschild. En 1905 un grupo de los Rothschild apoya a judíos sionistas dirigidos por Giorgio Apolonovich Gapon, que intenta derribar al zar de Rusia. Y aquí empieza otro problema, con un golpe de Estado comunista. No lo consiguen y se ven obligados a huir de Rusia solo para terminar refugiándose en Alemania. Yo les he dicho en grabaciones anteriores que los Rothschild, ellos siempre han tenido el diabólico plan de gobernar al mundo. Y ya se empezaban a extender y esta vez estaban llegando en Rusia. Pero pues se toparon con el zar y volvieron para su tierra. La Enciclopedia Judía, volumen 2, afirma, es una curiosa secuela el intento de crear un competidor católico para los Rothschild cuando en la actualidad estos últimos son los guardianes del tesoro papal hasta este tiempo. Y les sigo diciendo que en 1906 los Rothschild afirman que debido a la creciente inestabilidad en la región y la creciente competencia de los Rockefeller, la familia Rockefeller son descendientes de los Rothschild a través de una línea materna. Son propietarios de la Standard Oil. Venden su Caspian and Black Sea Petroleum Company a la Royal Dutch and Shell. Este es otro ejemplo de cómo los Rothschild tratan de ocultar su verdadera riqueza. En 1907 los Rothschild Jacob Schiff, jefe de Cum Loeb y Corporation, en un discurso ante la Cámara del Comercio de Nueva York advierte que a menos que tengamos un banco central con un control adecuado de los recursos del crédito, este país sufrirá el pánico financiero más grave de mayor alcance de su historia. De pronto, América se encuentra en el centro de otra típica crisis financiera diseñada en la fábrica de los Rothschild, que arruina como costumbre las ruinosas vidas de millones de personas inocentes en toda América, y los Rothschild ganan miles de millones de dólares. Los Rothschild tienen una forma de actuar satánica. Imagínense que mal valga la comparación, soy un Rothschild, tengo mi fábrica de dinero
Y me pongo de acuerdo con el corrupto presidente, estamos ahí después de los ochentas, de Carlos Salinas de Gortari, y le digo, dale dinero a tu pueblo, yo te voy a dar para tus bancos, pero tú me vas a pagar el interés. Y cuando tú termines, vamos a obligar a los inversionistas a sacar todo su dinero. Yo voy a cerrar la llave de dinero y voy a dejar de meter dinero en tus bancos. Y es lo que nos pasó en el sección de Salinas. El Salinas se llevó el resto, los inversionistas llevaron una tanto. Salinas se llevó el resto e hizo lo que los Rothschild querían. Fue, creo, prestó en ese tiempo 45.000 millones de dólares para inyectar a la nación. Y los Rothschild, aparte de las deudas antes de Salinas de Gortari, uno de los mayores ladrones de México y asesino también, igual que el actual, este, después de eso, bueno, los inversionistas se llevaron su dinero, nos metieron en aprietos económicos, horrible, fue horrible lo que pasó, pero los papeles de deuda se quedaron en el Congreso, en México. Había una deuda muy grande. Bueno, a raíz de esa depresión que los Rothschild ocasionaron, hubo otra deuda y los papeles de deuda siguieron aumentando en el Palacio de Gobierno. Eso es forma de actuar de, de los satánicos, de los Rothschild. Bueno, voy terminando. Vámonos a- en, vamos en 1911. Warren Sombart, en su libro Los judíos y el capitalismo moderno, declara que de 1820 en adelante había sido la era de los Rothschild y llega a la conclusión de que solo hay un poder en Europa y son los Rothschild. Por eso yo en mis grabaciones, yo siempre hablo de los Rothschild, no le doy vueltas al asunto, porque los otros, no le doy vueltas al asunto. Los Rothschild son los mismos. Vamos a 1912 y aquí pasaron cosas muy importantes. En la edición de diciembre de la revista Truth, George R. Conroy dice del banquero Jacob Schiff. El señor Schiff es el jefe del gran banco privado Cum Loeb y Corporation, que presenta los intereses de los Rothschild en este lado del Atlántico. Se ha descrito como un estratega financiero y ha sido durante años el ministro financiero del gran poder impersonal conocido como Standard Oil. Va de la mano con los Harriman, los Gold y los Rockefeller en todas sus empresas de ferrocarril y se ha convertido en el poder dominante en el ferrocarril y el poder financiero de América. Estamos en 1913. El 4 de marzo, Woodrow Wilson es elegido 28 presidente de los Estados Unidos. Poco después de aceptar el cargo, recibe la visita en la Casa Blanca del judío askenazi Samuel Unterberger del bufete de abogados Guggenheim. Unterberger y Marshall, que intenta sabotearlo por una suma de $40,000 en relación a un asunto que Wilson había tenido mientras era profesor en la Universidad de Princeton con la esposa de un profesor compañero. El presidente Wilson no tiene dinero. La Unterberger se ofrece voluntariamente a pagar los $40,000 de su bolsillo a la mujer con la que Wilson había tenido la aventura, con la condición de que Wilson prometa nombrar la primera vacante en la Corte Suprema de los Estados Unidos a un candidato recomendado por Unterberger. El presidente Wilson está de acuerdo con esto. No sé si están entendiendo lo que les leí. Hay nombres raros y da trabajo leerlo, pero se los voy a explicar. Los Rothschild
llegan con este presidente de Estados Unidos y se quieren meter, pero el otro los ignora. Pero los Rothschild, como son chismosos y punzagudos, a través de sus contactos logran correr el chisme de que este presidente eh, tuvo un amorío con la esposa de un amigo de él, que obviamente eso le perjudica a un candidato político americano. Estos Rothschild logran regar el chisme y se llegan otra vez a este presidente y le dicen, la manera para trancar esto, esta mujer quiere un dinero. Y le dice el presidente, no tengo, yo te lo voy a dar, no lo haces para que no te vaya mal, pero dame una vacante allá en tu Congreso. Y él lo acepta. Híjole, estos tipos estaban dementes. Jacob Schiff pone en marcha en Estados Unidos la Liga Antidifamación ADL. Esta organización se funda para calumniar como antisemita a cualquiera que cuestione o desafíe la conspiración global de los Rothschild. O sea, los Rothschild cuando llegaron a Estados Unidos y empezaron a meterse dentro del Congreso, hacían leyes para que cualquiera que los ofenda o se dedique a hablar en contra de ellos como yo estoy hablando, no, más que eso, decir las verdades, sea un delito. Curiosamente, el mismo año que hacen eso, también se establece su último y actual Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal. Es en este tiempo, voy a terminar en esto, y les voy a decir que es en este tiempo, para que esto suceda y entren en Estados Unidos, tuvo que haber muchas cosas. Tengo una grabación que se llama El Titanic no lo hundió el iceberg. No podían ellos llegar antes, este chief, en el Congreso de Estados Unidos, porque en Estados Unidos había unos banqueros de mucho dinero, de mucho poder, que conocían a los Rothschild y siempre les habían impedido entrar como banco en Estados Unidos. Pero a los Rothschild se les ocurre una magnífica idea. Es que estos tipos cuando yo digo que son satánicos, en realidad son satánicos. En un barco nuevo, entre comillas, que ellos mandan a construir, invitan, que después se va a llamar el Titanic, invitan a estos banqueros en el viaje inaugural. En el viaje inaugural iban a haber personalidades de gran renombre, por lo que le daba confianza a estos banqueros a hacer la travesía. El barco fue piloteado por un jesuita. Los jesuitas son herramienta perfecta de los Rothschild, porque los jesuitas dan la vida por su jefe. Y ellos, y este piloto de la nave sabía que en dónde estaban los témpanos de hielo. La orden era eso, tú llévalos allá y que el barco choque con un témpano de hielo. Y aunque sus compañeros de viaje le decían, tienes que doblarte porque estamos en zona mala, él ignoró eso y metió la velocidad al barco y directo al témpano de hielo. Ahí murieron estos banqueros que impedían que los Rothschild entraran en Estados Unidos. Ya muertos estos banqueros es en que ellos entran en Estados Unidos. Y está pasando lo que vemos
los resultados, las consecuencias en el 2014. Híjole, ojalá haya entendido esto. Llegamos en esta parte 4 de la historia de los Rothschild y estoy tratando de ser lo más claro posible. Y también sueño con que ustedes entiendan lo, lo que nuestra historia y que entiendan que no nos debemos de callar con lo que está pasando, sino que debemos decir a los Rothschild: yo te conozco, Enrique Peña Nieto, tú eres un lacayo de los Rothschild, todo lo que estás haciendo en Guerrero es por órdenes de ellos, porque has recibido la orden de desestabilizar a la nación para que ellos entren como el nuevo orden mundial. Y debemos alzar la voz, debemos, la voz es luz y ellos le tienen miedo a la luz. Nos escuchamos en el siguiente audio.